a todos, bienvenidos una vez más a Salud para Todo, este espacio creado con amor, con cariño, pensando siempre en su beneficio y pensando en su salud. Recuerden, aquí hablamos de salud, bienestar y calidad de vida. Yo soy Liz Ardila y es un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy. Los invito primero para que se pongan cómodos, también para que vayan y nos visiten a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, y también pueden visitarnos a través de nuestro canal de YouTube. Allá ustedes pueden revivir este y muchos programas más de salud para todo. Les voy a contar que hoy vamos a hablar sobre las enfermedades no transmisibles o también conocidas como enfermedades crónicas. Les cuento que esta es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Para hablar de este tema tan interesante hoy cuento con la presencia de Jorge Cuéllar Gaviria. Él es enfermero, especialista en epidemiología y pertenece a la Subred Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Salud para Todos. Hola Liz, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bueno, feliz de tenerte el día de hoy aquí, feliz de que puedas venir a contarnos un poco sobre tu conocimiento sobre estas enfermedades no transmisibles. Y yo sé que los televidentes desde ya empiezan a hacerse preguntas, tienen dudas, tienen inquietudes, y por eso los voy a invitar para que nos hagan saber y nos hagan llegar esas inquietudes a través de las diferentes redes sociales. Jorge, empecemos hablando, poniendo en contexto a todos nuestros televidentes y contándoles precisamente qué son las enfermedades no transmisibles o crónicas. Bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles pues realmente son unas enfermedades que están afectando a la gran mayoría de población en el mundo. ¿Por qué? Resulta que nosotros en este medio que nos movemos, en el mundo de hoy, hay diferentes factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Cosas que yo hago que me pueden llevar a un daño. Por ejemplo, vamos a comenzar a determinar qué es un factor de riesgo básicamente. Y yo siempre pongo un ejemplo muy importante frente a qué hacemos cuando nosotros compramos un yogur. Primero, nosotros evidenciamos que lo compremos en un buen lugar, sí, ¿cierto? Si ese lugar no es de dudosa reputación, es un lugar adecuado, pues no lo compramos. Y verificamos que esté refrigerado, que tenga una fecha de vencimiento, ¿cierto? Y esa fecha de vencimiento verificamos que sea acorde y que no esté pasado, y lo tomamos. Si sentimos un sabor raro, entonces no lo tomamos. Lo mismo sucede con los factores de riesgo que nosotros llevamos a cabo en el mundo. Para desarrollar una enfermedad crónica no transmisible, nosotros tenemos unos comportamientos y no tenemos cuidado frente a esos factores de riesgo. ¿Qué pasa si yo me tomo el yogur y no tomo todas esas medidas? Pues me enfermo, ¿no? Lo mismo sucede cuando yo no llevo a cabo adecuadamente mi cuidado de la salud para desarrollar una enfermedad crónica no transmisible. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles? Tenemos muchas, pero en el día de hoy pues vamos a hablar de dos muy importantes, que cuáles son. Una, que es la hipertensión arterial, ¿cierto? Y la otra, la diabetes mellitus, ¿cierto? Okay. De esta diabetes mellitus hay dos, hay tipo 1 y tipo 2. Listo, básicamente. En el mundo en este momento pues hemos tenido la carga de enfermedad, pues ha aumentado bastante. ¿Por qué ha aumentado la carga de enfermedad bastante? Resulta que si nosotros miramos la pirámide poblacional, ¿qué es la pirámide poblacional? Es el número de nacimientos y el número de personas viejas que hay en el mundo, o adultos mayores, perdóname la expresión. En este momento tenemos más adultos mayores que nacimientos. Okay. ¿Qué pasó? Nuestra población envejeció. Resulta que al momento de envejecer nuestra población, pues traemos una carga de enfermedad de atrás, ¿no? ¿Y esta carga de enfermedad cuál es? Pues tenemos diferentes hábitos de estilo de vida saludable, comemos comida pues no saludable, alta en grasas, ¿cierto? No saturadas, insaturadas, tenemos alto consumo de sal, y pues la misma vida nos lleva a comer de afán, y pues todo esto ¿qué pasa? Son factores de riesgo que nos van y nos pueden llevar a enfermarnos a futuro, ¿no? Y pues teniendo en claro esto, esa situación, muchas veces tenemos unos factores de riesgo que se pueden modificar y no se pueden modificar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se pueden modificar? Por ejemplo, actividad física, una alimentación adecuada, bajar de peso. Y hay unos que no se pueden modificar, como la edad, ¿cierto? Entre más adulto, el sexo, importante. La otra situación que no puedo modificar son los factores de riesgo o básicamente los antecedentes familiares, ¿no? Ya teniendo en cuenta todo este contexto, es muy importante tener claro que nuestra gran mayoría en la población, la
carga de enfermedad y la probabilidad de enfermarnos en el mundo, la mayor prevalencia, que significa es el mayor número de casos que hay, es de hipertensión arterial por todos los factores que acabo de comentar en el contexto. Bueno, Jorge, realmente sí es muy importante que les contemos a todos los televidentes y pues que ellos se hagan una idea de qué es lo que está sucediendo, porque la hipertensión arterial, pues como ya lo habíamos mencionado, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Hay un estudio que dice que del 1 de julio del año 2019 al 30 de junio del año 2020, la prevalencia de esta hipertensión arterial en Colombia fue de 9.008 casos por cada 100 habitantes para la ciudad de Bogotá. Eso realmente es elevado. Ok, bueno, ahí es importante tener esos datos, los datos son súper importantes. Resulta que la mayor causa de ingresos hospitalarios o diagnósticos que hay en Bogotá y en Colombia se encuentra en la hipertensión arterial, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestra comunidad, evidenciamos que muchos de nuestros familiares cercanos, padres, hermanos mayores o familiares cercanos que sean adultos, y quiero dejar algo muy claro acá, que la hipertensión arterial no es de adulto, no es exclusivamente del adulto mayor. Tenemos casos en los cuales tenemos jóvenes, los cuales son hipertensos, ¿cierto? De acuerdo a los números que me hace referencia a la prevalencia en Bogotá, de 9.000 casos por cada 100.000 habitantes, básicamente es eso. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo 100.000 habitantes, 9.000 personas van a tener hipertensión. En 1 millón, son muchísimos más. Somos más o menos 8 millones de bogotanos, entonces sumemos eso, el número de casos es bastante. Y afecta a nuestra población. En el mundo también se ha afectado bastante esta situación por las diferentes circunstancias que podemos tener. Ok, bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo para explicarle a nuestros televidentes de qué se tratan estas dos enfermedades que son como las principales que ya nos habías comentado, que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Empecemos por la hipertensión arterial. ¿Qué es específicamente esta enfermedad? Bueno, la hipertensión arterial es una patología, ¿cierto?, la cual pues afecta nuestro sistema, hablemoslo de esta forma, sistema circulatorio, ¿cierto? Donde nosotros manejamos unos niveles normales, unos niveles de tensión, ¿cierto? Los niveles de tensión, ¿con qué se toma? Se toma con un tensiómetro con el que vamos nosotros al médico cuando nos examina y nos dice su tensión arterial es de 120/80, que sería lo ideal tenerla, ¿no? Porque ¿Y la hipertensión arterial por qué se da? Resulta que cuando yo accedo al servicio de salud muchas veces, el médico me dice descanse 15 minuticos, no tomó café, no viene asustado, no fumó, no sé, se encuentra relajado, digamos entre comillas, y me toma mi presión arterial y resulta que la tengo en 140/100. El médico ya genera una alerta. Dice, miércoles, ¿qué pasó acá con esa tensión? Entonces el médico le manda tomarle la atención durante 8 días a la misma hora y verificamos. Posteriormente uno vuelve a la cita médica y si realmente las cifras tensionales se elevaron, es un diagnóstico de hipertensión arterial. Okay. ¿Por qué se da la hipertensión arterial? Hay dos tipos de hipertensión, pero en este espacio vamos a hablar de la esencial, hipertensión arterial esencial. Hay otra que se llama refractaria, pero que no la vamos a hablar acá. La esencial significa que siempre la voy a tener, crónica. La refractaria, no, esa se me va. En algún momento cuando descubro de base que hay otra enfermedad y la quito y se me quita. En cambio la esencial es para toda la vida, ¿cierto? ¿Qué hace la hipertensión arterial? ¿Cómo me afecta a mí? Resulta que si yo no tengo el diagnóstico que conozca yo como persona, pues yo no voy a poder modificar mis estilos de vida, ¿cierto? Y muchas veces, la gran mayoría de veces, nuestros usuarios o la población en general debuta, o sea, llega a un servicio de urgencias ya con unas cifras tensionales elevadísimas, con una crisis hipertensiva, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Hay otros que llegan con un accidente cerebrovascular
Pues para ser menos técnico, que es cuando las personas dicen que le dio un derrame cerebral. Ese es el derrame del accidente cerebrovascular, es el nombre técnico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Allí ya la persona queda con una discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? Pues una hemiplegia, o sea que medio cuerpo le queda dormido, muchas veces pierden el habla, muchas veces no saben ni quién, pierden realmente la conciencia de qué personas son ellos. ¿Por qué? Porque la tensión arterial afectó eso. Y no solamente la tensión arterial, sino desafortunadamente cuando se sube la presión arterial, si nosotros tenemos malos hábitos de vida saludable, ¿qué sucede? En nuestro sistema circulatorio tenemos como unas plaquitas, ¿cierto? Que se llaman ateromas, que en teoría no lo debemos tener, pero por nuestros estilos de vida se afectan y pues se desprenden y viajan por todo el sistema circulatorio y llegan al cerebro y hacen el accidente cerebrovascular. La otra circunstancia que debuta en nuestros pacientes, eso es la forma más aguda, ¿no? Es el infarto agudo de miocardio, llegan infartados. Y la otra, que desafortunadamente es una enfermedad de alto costo, que es la enfermedad renal crónica, ¿cierto? La enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial, afecta un órgano que es muy importante para nosotros, que es el riñón, ¿cierto? Que lo llamamos órgano blanco. Y ese órgano blanco lo afecta al riñón, resulta que nos llega como demasiada presión al riñón, la sangre, y pues se daña básicamente. ¿Y qué pasa? A futuro, al paso del tiempo, esta persona va a terminar con una falla renal y en una diálisis. Eso es lo que nos puede suceder con la tensión arterial, hipertensión. Bueno, Jorge, realmente el tema está bastante interesante, ya están llegando varias preguntas ahí a través de redes sociales que vamos a empezar a resolver, pero eso va a ser en un momento porque nos vamos rápidamente a una pausa, pero ya volvemos con más información importante aquí en Salud para Todos. Bueno, vuelvo con todos ustedes acompañándolos a esta hora aquí en Salud para Todo, hoy en compañía de Jorge Cuéllar Gaviria, enfermero especialista en epidemiología y también miembro de la Subred Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá. Hoy estamos hablando sobre las enfermedades no transmisibles o también conocidas como enfermedades crónicas. Ya los pusimos a ustedes un poco en contexto de qué se tratan estas enfermedades y ya tocamos un tema bastante interesante que ustedes ya saben identificar cuáles son esas dos enfermedades que son las más frecuentes, las más comunes o las más importantes que se vienen presentando. Aquí está la hipertensión arterial, que es de la que estamos haciendo énfasis en este momento. Jorge, yo quiero saber si esta hipertensión da o produce algunos síntomas. Bueno, nosotros en el medio de la salud decimos que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, no da ningún síntoma. ¿Cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Como te comenté en el bloque anterior, debutamos con algún síntoma, que es un infarto, un accidente cerebrovascular o por casualidad, que en el mejor de los casos, que llegamos a la cita médica y encontramos que estamos hipertensos. Por eso es muy importante nosotros tener controles médicos, ¿cierto? Para que nos hagan el tamizaje, nos tomen la tensión arterial y pues si hay algo extraño o alguna cifra elevada, pues que sigamos un tratamiento adecuado y un diagnóstico adecuado para poder identificar y disminuir las complicaciones, como les comenté, ¿cierto? Algo muy importante que no son síntomas, sino yo digo que son factores predictivos para hipertensión arterial. Uno, si yo soy una persona que soy sedentaria, fumo, no tengo una dieta adecuada, ¿cierto? Y además mi papá y mi mamá son hipertensos, es muy probable que sea hipertenso yo también, ¿cierto? Entonces hay que tener claro eso, si las personas tienen esos estilos de vida y tienen esos factores de riesgo, pues lo más probable es que tenga hipertensión arterial. Entonces, ¿la hipertensión sí es hereditaria? Sí, es un factor predictivo que mi papá o mi mamá, mis tíos, mi familia tenga hipertensión, es probable que yo también tenga hipertensión arterial. ¿Cómo la puedo desarrollar? Si no manejo los factores de riesgo modificables, pues me va a desarrollar. Si dejo el curso como vengo haciéndolo, pues probablemente voy a tener hipertensión. Bueno, Jorge, me están llegando preguntas aquí a través de las redes sociales y por aquí un televidente me pregunta que si existe la hipertensión nerviosa. La hipertensión nerviosa. Bueno, resulta que cuando hay unas situaciones que se llama la hipertensión de bata blanca, ¿cierto?
Y muchas personas cuando llegan al médico se asustan y se les sube la presión arterial. Frente a lo que entiendo de la hipertensión y de pronto para dar claridad al televidente en la hipertensión arterial nerviosa, como lo llama él, es de pronto, pues obviamente cuando yo tengo un susto o tengo una situación de peligro, pues todo mi cuerpo reacciona. Se me sube la adrenalina y la adrenalina, ¿qué va a hacer? Me va a subir la presión arterial para poder hacer una acción rápida y salvaguardar mi salud o mi vida, básicamente es eso. Pero muchas veces se puede presentar el síndrome de bata blanca, que siempre que voy al médico tengo la presión arterial, pero me la tomo en otro lado y no tengo nada. La tengo. Ok, bueno. ¿Cómo se podría prevenir, Jorge, la hipertensión arterial desde los primeros años de vida? Bueno, aquí hay algo muy importante y pues muchos de los televidentes se dieron cuenta. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el colegio, nos vendían hamburguesa, nos vendían gaseosa, salchipapas, empanadas, todo esto, ¿cierto? Resulta que en el marco de la política nacional en salud, la país me dice que yo debo hacer gestión de riesgo y debo tomar algunas dinámicas en las cuales unas políticas poblacionales, y una de esas es reducir el consumo de azúcares y sales saturadas, bueno, en la comida chatarra, podríamos decirle, en los colegios, ¿cierto? Y ahorita pues uno va a un colegio y pues le venden solamente cosas naturales. Y si tenemos alimentación en el colegio, pues todo es una dieta balanceada. Sí. Entonces, llevándolo y anclándolo a la pregunta que me haces, es importante tener claro, que uno lo podemos prevenir de la infancia totalmente. Con los hábitos saludables. 2, con actividad física. Muchos de nosotros hemos visto en nuestros barrios que existen unos gimnasios abiertos. Eso no es porque el alcalde los quiso poner, es una política nacional donde dice que yo debo promocionar la actividad física. Y si yo hago actividad física, pues disminuyo el riesgo de padecer una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes, básicamente. Y la otra es el consumo de cigarrillo, ¿no? Entonces podemos tenerlo. Entonces, si yo inculco a mi población, a mis hijos o a los menores con estos hábitos de vida saludables, probablemente que no vayan a padecer cuando estén adultos. Pero todo es una educación que yo debo brindar. Y pues en Colombia estamos iniciando con este proceso. Claro que sí, lastimosamente te iba a decir, Jorge, que aquí en nuestro país todavía no existe 100% esa cultura, ¿no? De hacer ejercicio, de comer saludable. Creo que son muy pocas las personas que lo hacen y que comen realmente siendo conscientes de qué le están dando a su cuerpo y a todo su sistema, que sea bueno o que sea malo. También el ejercicio muchas veces ya es porque es obligación, creo que no hay una cultura muy desarrollada, y tú mencionabas hace un momento estos parques a los que todos tenemos acceso, y lastimosamente uno muchas veces los ve desocupados solos y no ve las personas pues realizando esta actividad física que es tan importante. ¿Cuál es la recomendación con la actividad física? ¿Cuánto tiempo debería hacerse ejercicio a diario? Bueno, pues la actividad física, la teoría me dice que mínimo 30 minutos al día, ¿no? Okay. Hasta que completemos, o la otra que me dices 130 minutos, hora y media básicamente en la semana. Okay. Desde mi punto de vista, la recomendación que debemos hacer es que cada vez que tengamos la oportunidad hagamos actividad física. Muchas veces no es que caminar no es actividad física, totalmente de acuerdo, es hacer actividad física, me estoy moviendo. Por ejemplo, si yo vivo en un edificio alto y tengo que subir 8 pisos, por lo ideal, ¿cuál es? Pues me subo por el ascensor, estoy haciendo actividad física. Muchas veces, y en la cultura colombiana y muchas veces a nivel mundial, es que yo no me movilizo a pie porque me parece más fácil ir en el carro, porque es muy más cómodo, ¿no? Y son distancias cortas. Entonces mi recomendación es, cada vez que tengamos la oportunidad, caminemos, bailemos, eso es muy importante, esa actividad física. No hay que ver lo que tengo que correr y que subir mi frecuencia cardíaca hasta que se me sale el corazón. No, pues eso yo no me canso y no vuelvo a hacer, pero cada momento que damos de oportunidad, hagámoslo.
Y yo creo que todo también es progresivo, ¿no? Una Sí, persona que progresivo. empieza a caminar puede que empiece despacio, despacio, pero ya después lo va haciendo un poco más rápido, más ágil y de pronto va a empezar a caminar distancias más largas todavía. Entonces, lo importante es empezar. Creería yo que Sí. eso es lo importante, empezar y tratar de adquirir este hábito que es tan importante para todo. Tener buenos hábitos de alimentación, de consumo y también los hábitos en el estilo de vida, hacer ejercicio y por supuesto consumo de licor, consumo de tabaco, pues tratar de dejarlo a un lado. Bueno, Jorge, ¿qué relación tiene o existe una relación directa entre la obesidad y la hipertensión? Bueno, eso es una variable muy importante y un factor de riesgo muy importante, dado que la obesidad o el sobrepeso son factores de riesgo que me llevan a padecer hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque yo para llegar a una obesidad y un sobrepeso tuve unos factores de riesgo y tuve algunas circunstancias en las cuales me afectaron mi salud, ¿no? Pues no tuve hábitos de vida saludable. Uno, no hice actividad física. Dos, ¿qué hice? Consumí tantas calorías que mi cuerpo no fue capaz de quemarlas y se me convirtió en grasa, ¿cierto? Entonces la relación es netamente, es un factor demostrado que la hipertensión y la obesidad y la diabetes mellitus, ahí vamos a entrar en el tema, se correlacionan con esas dos patologías. Y es que hay algo importante, Jorge, y es que actualmente vemos que existen más personas obesas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Sí, resulta que desafortunadamente que nuestra alimentación ya dejó de ser saludable, ¿cierto? Nosotros podríamos ver fotos de nuestros padres en los años 80 y eran totalmente delgados, ¿cierto? Sí. Resulta que nuestra alimentación cambió y nuestro estilo de vida cambió. Nosotros ahora todos nos movilizamos en carro, Ajá. en transporte público y hacemos el menor esfuerzo. Nuestros padres antes tenían que caminar más y además la dieta de nuestros padres era muy saludable porque era realmente en la casa. La de nosotros cambió totalmente. Calorías, nosotros nos consumimos 2.000, 3.000 calorías en una hamburguesa, que es lo que necesitamos en un día. Y en una sola comida no estamos consumiendo eso, ¿cierto? Y ahí es donde afecta la situación en salud de nuestra población. Básicamente eso. Ok, bueno, hablemos también sobre algo muy importante y es la relación que hay con la menopausia y la hipertensión. Bueno, hay que tener claro algunas circunstancias. La hipertensión arterial, como yo lo hablé, hay una que se llama esencial, ¿cierto? La esencial es que se presenta y nadie nos la quita. Muchas veces la hipertensión arterial se puede presentar refractaria, ¿cierto? Que es a causa de alguna situación. Si una mujer tuvo un cambio hormonal y desafortunadamente hizo una hipertensión y se asocia a la menopausia, ¿cierto? Si yo trato la menopausia adecuadamente, dado que es un cambio hormonal que tiene a través del tiempo, probablemente esa hipertensión se me quite. ¿Por qué? Me la está afectando la menopausia, ¿cierto? Muchas mujeres llegan a ser hipertensas posteriormente a un parto, ¿cierto? Hay una enfermedad, hay una hipertensión arterial que se llama hipertensión arterial de la gestación, ¿cierto? Que se presenta o que llamamos enclampsia, preeclampsia, y muchas de las mujeres que tuvieron eso en su parto siendo muy jóvenes, ¿qué pasó? En su gestación quedan hipertensas para toda la vida, ¿cierto? Okay. Se las desarrolló, fue una preeclampsia o una eclampsia, es importante tenerlo claro. ¿Listo? Ok. Bueno, todavía tenemos más dudas, preguntas, inquietudes que nos envían nuestros televidentes. Vamos a seguir resolviéndolas todas, pero en momentos, porque tenemos que ir nuevamente, Jorge, a una pausa rápida aquí en Salud para Todos. Ya regresamos. Seguimos hablando el día de hoy sobre las enfermedades crónicas o no transmisibles, hoy con la compañía de Jorge Cuéllar Gaviria, enfermero especialista en epidemiología, miembro de la Subred Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá, y continuamos aquí acompañándolos a todos ustedes en Salud para Todo. Bueno, Jorge, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Antes de que nos vayamos a hablar sobre la diabetes, quiero que dejemos claro totalmente este tema de la hipertensión. Por aquí me están preguntando que si es frecuente la difusión eréctil en un paciente hipertenso.
Sí, se ha demostrado que es una situación que se puede presentar en algunas personas, no en el 100% de los hombres, pero sí hay una proporción en los cuales pueden presentar esta situación en salud. Ok, bueno, también quiero o me gustaría que le brindamos a nuestros televidentes el autocuidado, que es importante, que les contáramos a todos ellos cómo debería ser la forma adecuada de poder medir pues, la atención y en qué momento deberíamos acudir al médico. Bueno, pues lo más importante es la prevención desde que somos niños, tener estilos de vida saludables adecuados, como les hemos nombrado y recalcado a través de esta entrevista, ¿cierto? La otra es importante, pues uno, cuando accedamos al servicio médico, tenemos que ir regularmente, ¿no? Siempre, y que allí pues nos identifiquen pues si tenemos las cifras tensionales elevadas o no elevadas. Entonces es muy importante, yo sí les digo a las personas que cuando vayan al servicio médico exijan que le tomen la tensión arterial, porque muchas veces desafortunadamente se ha observado que no la toman, ¿no? Y es un factor muy importante. Exigir al médico, tome la tensión arterial y dígame cuánto tengo, porque muchas veces, no, está bien, pero cuánto tengo. Es importante decir eso. La otra situación que debemos tener cuidado es que si ya somos hipertensos, tenemos que tener unos signos y síntomas de alarma. Ahí sí ya tenemos unos signos y síntomas de alarma. Sabemos que si somos hipertensos, por ejemplo, que escuchemos piticos en los oídos, ¿cierto? Es muy importante. Que tengamos dolor en el pecho, eso es muy importante. Que nos levantemos y tengamos inflamados nuestros pies, eso es importante tenerlo claro. La otra situación es que de un momento a otro tuve un dolor de cabeza severo, que no lo soporto, que nunca lo había tenido, ¿cierto? Eso es importante. Eso. Y la otra circunstancia, que yo quiera decir algo, quiera hablar algo y no pueda decirlo. Okay. Que sienta que medio cuerpo no me responde, que la cara que se me está torciendo. Entonces, ante eso son signos de alarma que yo debo acceder de urgencia al servicio de salud. Okay. Porque del tiempo que yo me tarde de acceder, voy a tener una calidad de vida en adelante si no se trata adecuadamente. Ok, bueno, por aquí tengo, Jorge, otra pregunta que dice, ¿para medirme la presión arterial tengo que hacer reposo previo? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no puedo llegar a una cita médica corriendo y que me atiendan ya ni que me la tomen. Obviamente, como te dije en un segmento anterior, yo me asusto, entro en un afán, digámoslo de esa forma, pues la adrenalina se me va a subir y me va a subir la presión arterial, ¿cierto? Tengo que reposar, no haber tomado ningún café, ni fumar, ¿cierto? Algo muy importante. Es importante y recalcar que las personas que son hipertensas se tomen adecuadamente sus medicamentos, eso sí quiero ser claro. Soy hipertenso, pero si no me tomo adecuadamente mis medicamentos, probablemente voy a terminar en un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio o en una diálisis. Entonces es importante seguir las recomendaciones médicas en las cuales yo debo tomar mis medicamentos, ¿no? Es importante, nunca debo dejar tomarme un medicamento porque esa es la vida del paciente. Ok, bueno, seguimos con preguntas y por aquí me están preguntando también, ¿es mejor tomarme la presión arterial sentado o acostado en la cama? Bueno, hay unos protocolos y hay unas guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, ¿cierto? Donde me dice que yo debo estar sentado, ¿cierto? Okay. Debo guardar reposo determinado tiempo, debo tomar la presión arterial en el brazo izquierdo. Si falló el brazo izquierdo, pues la puedo tomar en el derecho, ¿cierto? Y en totalmente reposo y en una posición, no nada de piernas cruzadas, okay, sino rectas, básicamente, y sentado en una posición ergonómica adecuadamente. Ok, bueno, Jorge, el alcohol, ¿las personas con hipertensión pueden consumir alcohol? Pues lo ideal es que, pues de consumir alcohol se puede, pero tiene que ser moderado, okay, ¿cierto? No en exceso, porque desafortunadamente puedo llevarle a una situación en salud que no puede ser. Lo ideal sería que no, pero de igual manera, si yo más le prohíbo al paciente, más lo hace. Entonces, sino que te genera un estilo de vida moderado, en el cual pues importante haber tomado y ser adherente a su tratamiento, una alimentación adecuada y un estilo de vida adecuado, y pues podría consumir no en exceso, ¿no?
Ok, bueno, hasta aquí vamos cerrando el tema de la hipertensión arterial. Ya tratamos de resolver todas esas dudas y esas inquietudes que tenían nuestros televidentes, ya dejamos claro el tema. Y ahora vamos a tocar esa segunda enfermedad que también es importante y que también hace parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles, y es la diabetes. Cuéntame, Jorge, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus es una patología crónica no transmisible, ¿cierto? Que se genera por estilos de hábitos de vida saludable no adecuados. Sí. Consumos inadecuados de azúcar, ¿cierto? Por ejemplo, refrescos. No tener una dieta adecuada, consumo excesivo de carbohidratos, papa, yuca, arroz, arracacha, todo lo que tenga que ver con carbohidratos es excesivo. Y que es muy común en un almuerzo colombiano ver un almuerzo que tenga arroz, que tenga papa, que tenga plátano, que tenga yuca. Esa es nuestra dieta. Sí, es lo normal. Lo normal para nosotros. Si no tenemos arroz, pues por lo menos yo no me sentiría bien. Ok. Es normal y es pues una parte cultural. Entonces toda esta carga, y sumémosle que el paciente además no hace actividad física, ¿cierto? Sumémosle que tiene un factor de riesgo que sus parientes más cercanos sean diabéticos. Sumémosle además que el paciente le gusta comer muchos dulces, ¿cierto? Entonces es un paciente que probablemente en algún momento va a generar una diabetes mellitus. Nosotros en nuestro medio tenemos unas escalas de riesgo donde me dice la probabilidad que tú tengas una diabetes mellitus en 10 años. Existe la escala de Phinney-Riggs, que es para Metabolicum, y otra pues que también le debemos aplicar cuando el paciente es diabético, es el riesgo cardiovascular, que se hace con Framingham, ¿cierto? Son dos escalas importantes que tenemos allí. Las voy a explicar básicamente, muy básicas. Son unas preguntas orientadoras. Por ejemplo, en Phinney-Riggs me pregunta, listo, Jorge, ¿usted cuántas veces hace ejercicio al día? En la semana, tantas. ¿Consume verduras o no consume verduras? ¿Cuántos carbohidratos consume a la semana? ¿Cierto? ¿Su papá o su mamá o tíos o abuelos ha tenido diabetes mellitus? Y eso con una fórmula uno calcula y me dice tiene un riesgo alto, bajo, moderado de tener una diabetes mellitus a futuro, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Quiénes podrían acceder a este tipo de herramientas? Exactamente. Bueno, las herramientas están en Internet. Si uno entra a Internet y escribe en un buscador donde dice calcular mi riesgo cardiovascular y metabólico, te sale de una vez. Y yo tengo ¿qué datos debo saber? Mi edad, pues mi peso, mi talla, básicamente, y las preguntas orientadoras de mis estilos de vida saludable. Y ahí te arroja el riesgo cardiovascular. En la consulta médica también se hace eso. Entonces es muy importante tenerlo claro. Dando continuidad frente al tema de la diabetes mellitus, hacemos la clasificación del riesgo con Phinney-Riggs, que es una escala que tenemos allí, que me dice a futuro si va a tener diabetes mellitus, ¿cierto? Entonces, a través de esta escala uno puede identificar si tiene todos esos factores de riesgo. Entonces, en la consulta médica, al paciente o al usuario, básicamente, le mandan a unos laboratorios que le dice vaya y tómese una glicemia pre y post. Cuando uno le hacen tomar ese azuquitar, que sabe raro, un líquido amarillo, y que te guarde ayuno y le toman esa es la primera. Si sale elevada esos niveles de azúcar en ese examen, el médico tiene que hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cómo lo haría? Manda otro examen que se llama hemoglobina glicosilada y si tiene un valor elevado mayor a 6, sería un paciente, un número elevado mayor a 7, sería un paciente que realmente es diabético, ¿cierto? Hay muchos pacientes y el gran miedo de las personas, de los pacientes diabéticos, es que me van a poner insulina. Es el gran miedo del diabético, que me van a poner insulina. No, todo es un proceso. Si el paciente yo lo detecto y que simplemente tiene un riesgo metabólico elevado y que me dice que la probabilidad tiene de diabetes mellitus en 10 años, yo que le mejoro a ese paciente los estilos de vida. Lo hago bajar de peso, le mejoró su actividad física, ¿cierto? Hace una prescripción del ejercicio, mejoró la dieta, ¿cierto? Con esos factores, ¿yo qué hago? Estoy reduciendo la probabilidad que ese paciente tenga una diabetes mellitus, ¿cierto? Si el paciente ya tiene diabetes mellitus,
Hay unos medicamentos que son orales que se deben consumir posteriormente, antes de cada comida, ¿cierto? Y con esos medicamentos el paciente pues puede mejorar y se mantiene entre las metas establecidas. Y además pues metiéndole los otros factores de riesgo, los otros factores modificables, que es una adecuada alimentación, ejercicio y bueno, lo que ya hablamos. Si el paciente no es adherente a esto, ¿qué va a pasar? El paciente toca insulinizarlo, ahí sí ya toca con insulina. Pero lo que te estoy hablando son periodos más o menos de 6, 5 años que si el paciente no está. Muchos de nuestros pacientes nos llegan ya para insulinizar. ¿Por qué? Porque yo nunca voy al médico, a mí no me gusta. No se detectó a tiempo. No se detectó a tiempo. Entonces ya llega con un coma diabético a un hospital y ya es un paciente que toca insulinizar. Ya está en el extremo. Extremo. Vamos a seguir hablando sobre la diabetes mellitus en un momentico, porque nos vamos nuevamente a una pausa rápida y ya regresamos con nuestro último bloque aquí en Salud para Todos. Ya volvemos. Volvemos con ustedes aquí a Salud para Todo, hablando hoy sobre esas enfermedades crónicas y no transmisibles. Ya hablamos sobre la hipertensión arterial y en este momento estamos hablando sobre otra enfermedad que también es muy importante y es la diabetes mellitus, esta enfermedad que ya hemos puesto un poco en contexto a nuestros televidentes y también ya nos han empezado a llegar preguntas a través de las redes sociales. Jorge, ¿esta diabetes se hereda? Bueno, como es una enfermedad crónica no transmisible y como hablamos de los factores de riesgo no modificables, tener familiares con consanguinidad, o sea, papá, mamá, tíos, abuelos, con diagnóstico de diabetes mellitus, la probabilidad es muy alta que yo tenga diabetes mellitus. Ok. Hablemos sobre la sintomatología. ¿Produce síntomas o también es silenciosa? No, la diabetes mellitus sí genera síntomas. Okay. Muchos de los síntomas que comienzan a presentar los pacientes es mareo, ¿cierto? Algo importante y que debo dejar claro acá es que muchas veces que yo tengo mucha sed. Okay. Y literalmente se pueden estar tomando 1 litro de agua básicamente, rápido. No, es que tengo muchas ganas de ir al baño con mucha orina. Okay. Y voy muchas veces al baño y siempre orino, ¿cierto? Eso es un síntoma, son los síntomas. Que yo pesaba 80 kilos y en menos de un mes estoy pesando 70, bajé de peso inmediatamente. Okay. Son síntomas que me puede estar diciendo que puedo tener probablemente diabetes mellitus. Y si le agregamos que tengo un estilo de vida no saludables y si mi familia tiene diabetes, pues póngale la firma que probablemente sea diabetes, ¿cierto? Bueno, la diabetes mellitus, algo importante, tiene unas complicaciones muy ya grandes. Quería que fuéramos las complicaciones, que es importante. Sí, total. Tiene unas complicaciones tremendas, las cuales es importante dejar claro. La gran mayoría de nuestros pacientes que tenemos nosotros identificados son pacientes hipertensos y además son diabéticos. Algo que siempre yo dejo claro es que no todos los hipertensos son diabéticos, pero sí la gran mayoría de diabéticos son hipertensos, o sea que van a manejar 2 patologías, hipertensión y diabetes. Entonces, las complicaciones, ¿cuáles son? 1, daño, es una enfermedad que se llama polineuropatía periférica, que hace que yo deje de sentir mis miembros superiores como inferiores y muchas veces una herida se me infecta, ¿cierto? Y no me doy cuenta, no duele nada. Y cuando yo ya llego a hueso, entonces se llama el pie diabético y toca amputar. Entonces, una de las complicaciones es la amputación. La otra es la ceguera, ¿cierto? Muchos de estos pacientes con una enfermedad degenerativa deja ciego a las personas, se daña la retina y eso es un órgano blanco que afecta. Y además, pues también afecta el riñón, ¿cierto? Y el riñón, ¿cómo se afecta? Probablemente llevándolo a una diálisis. La otra circunstancia, infarto agudo de miocardio, también puede tener complicaciones como esta. Bueno, importante que ustedes tengan en cuenta todo esto, esas complicaciones y también importante ir al médico. No tenemos la costumbre o simplemente visitamos al médico cuando ya tenemos mucho dolor, cuando ya están muy agudos los síntomas. Lastimosamente esa es la cultura del colombiano, Jorge, no hacernos chequeos constantemente y yo
quisiera preguntarte, ¿cada cuánto deberíamos ir al médico y qué tipo de exámenes deberían hacernos? Bueno, yo quiero hacer claridad acá algo muy importante, que en Colombia tenemos un modelo de salud muy interesante, Sí. ¿cierto? El cual, pues, nuestro modelo de salud dejó de ser asistencial y entró a ser preventivo, ¿cierto? Esto lo manejamos mediante la diferente normatividad y ahorita tenemos un modelo de acción territorial que se llama MAITE, ¿cierto? Y el MAITE tiene unas herramientas muy importantes que son las rutas de atención integral en salud. Tenemos una ruta muy importante que se llama la Ruta de Mantenimiento y Promoción de la Salud, donde todos estamos, toda la población de Colombia está, tú, yo, tus abuelos, mis abuelos, todo el mundo está allí. Y esta tiene unas frecuencias de atención desde que estamos en la gestación hasta que estamos en vejez, ¿cierto? Entonces, dependiendo de nuestro ciclo vital, nuestro momento, nuestro curso de vida, hago la corrección, nuestro curso de vida, tenemos una frecuencia de atención, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en primera infancia, pues nuestra frecuencia es mayor a la del infante y pues si somos adultos tenemos otras frecuencias. Allí me dice que debemos asistir más o menos una vez o 2 veces al año, dependiendo de nuestra edad que tengamos allí. Pero es importante, todos debemos acceder en cualquier momento al servicio de salud. Okay. Si tenemos alguna duda, necesitamos que nos respondan, nuestro sistema de salud es abierto y pueden ingresar a esto. Ok, bueno, importante tener claridad en esto y también me parece muy importante, Jorge, que le contemos a todos nuestros televidentes sobre la Supred Norte, sobre el trabajo que viene presentando, cuáles son las localidades que acceden precisamente al servicio de la Supred Norte. Bueno, en este momento, pues la Supred Norte está, pues obviamente, como decía su nombre, está ubicada en el norte de Bogotá, está compuesta por la localidad de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Engativá, Okay. ¿cierto? Toda la población que vive en estas localidades y tienen una EPS que accede a nuestros servicios de salud, pues nuestro mayor proveedor de pacientes es Capital Salud, ¿cierto? Okay. Ellos pueden acceder a cualquier unidad de atención que le quede más cerca a sus casas, ¿cierto? Por ejemplo, si vive en un barrio en Engativá Pueblo, pues puede ir a la unidad de servicios de MAUS, que es la más cercana a su casa y allí prestar toda su atención integral en salud primaria y complementaria de acuerdo a su patología. Okay. Pues bueno, nosotros desde la Supred Norte tenemos un modelo de atención basado en rutas de atención integral en salud. Yo hago parte de la ruta cardiocerebrovascular y metabólica. ¿Nosotros qué hacemos allí? Nosotros más o menos tenemos en este momento 30.000 usuarios activos, en los cuales pues son pacientes hipertensos y diabéticos, con todos su clasificación con riesgo moderado, alto, bajo y muy alto, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos atención integral en salud en todas nuestras unidades de salud de la Supred Norte, ¿cierto? Hacemos atención en salud complementaria si necesitan hospitalización en nuestros hospitales, pues que ya tenemos como Simón Bolívar, ¿cierto? Hacemos toda nuestra atención y nosotros hacemos mucho énfasis en la prevención, ¿cierto? Teniendo en cuenta que todos nuestros pacientes son hipertensos y diabéticos, hacemos la prevención que no se nos compliquen. Entonces hacemos talleres presenciales, tenemos actividad física, hacemos jornadas de salud, hacemos tamizajes de toma de tensión arterial, de toma de hemoglobina glicosilada, si está en metas o no está en metas, y todo esto lo llevamos a cabo para que el paciente tenga una integralidad. Involucramos la familia, involucramos el territorio. Es una tarea gigante que hacemos con nuestros 30.000 usuarios que tenemos activos en este momento nosotros como Supred Norte. Bastante usuarios y yo sé que muchos de ustedes que están allí en casita quieren saber un poco más sobre la Supred Norte, sobre la Secretaría de Salud de Bogotá, pues los vamos a invitar para que vayan a las redes sociales y página web que van rotando aquí en la parte inferior de nuestra pantalla y ahí pueden buscar toda la información necesaria que ustedes requieren. Y yo quiero agradecerte el día de hoy, Jorge, por tu compañía, por estar aquí, por esta información tan importante que nos transmites y realmente yo sé que para todos los televidentes fue de gran provecho esta información. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Familia y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Les envío un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad con más temas interesantes aquí en Salud para Todos. Hasta pronto.